Un feliz sábado para todos ustedes, Dios los bendiga en esta mañana. Durante esta semana también hemos tenido bastantes luchas y no solamente luchas, también bendiciones. Finalizando la semana, iniciando, alguien donó algunas bendiciones que pudimos compartir con algunos de ustedes aquí en este lugar. Y a nivel del distrito, agradecemos a esta persona que fue una bendición para 20 familias. 20 familias fueran bendecidas. Así que queremos darle las gracias a Dios y a cada una de esas personas que hicieron de esto una realidad. Vamos a entrar en materia. El tiempo es corto y hay mucho que decir. Hoy queremos estudiar, ustedes ven ahí un martillo con una moneda y resulta que hay un título, aprobados. Queremos que miren ese título. Dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué significa ser reprobado? ¿Qué significa ser aprobado? En esta semana estaban los estudiantes de Pamplona en parciales y hablaba con mi hijo acerca de cómo le iba y él decía, bueno, esos parciales están difíciles, unos están fáciles, sin embargo uno ve las notas y no ve las notas como las ve en el colegio, es diferente. Y él cuando llegó el jueves y ya el viernes dijo, papá, terminé esta parte de mi vida. ¿Para qué se hacen las pruebas? ¿Para qué vienen las pruebas en nuestra vida? ¿Por qué nosotros debemos examinarnos y sentir que hemos sido aprobados o reprobados? Pues el apóstol Pablo, él le dijo a los cristianos algo en el Nuevo Testamento, que nosotros debíamos examinarnos a nosotros mismos y mirar cómo estábamos antes de participar de lo que era la Pascua. En la primera carta a los Corintios, él escribe eso, que deben examinarse para no encontrarse reprobados o aprobados. Por eso, la primera parte de este tema, más que una predicación, es como algo de reflexión, de educación, es una combinación. La primera pregunta está evaluando la soberbia y la sumisión. ¿Qué tan soberbios somos? ¿Qué tan sumisos nosotros somos? Y empieza preguntándonos, ¿me resisto a ser corregido o me enojo cuando me señalan un error? Ustedes responden. Recuerda que estamos en una autoevaluación donde ustedes son los que saben y Dios. Y de pronto tal vez su esposa, su esposo, sus compañeros o algunos de nosotros. ¿Cómo somos cuando nos llaman la atención? Pues, ¿qué dice la Biblia? Vamos a buscar Proverbios, avanzamos. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión, es un ignorante. Aunque en el Evangelio, en uno de los Evangelios, dice que a nadie llame fatuo. O sea, falto de inteligencia, es lo que dice, eso es fatuo. O sea, a nadie llamemos así, pero tanto Elena de White como algunas partes de la Biblia, ellos hablan. Y las nuevas traducciones también utilizan esas palabras. Dice, quien ama la instrucción, ama la sabiduría. Quien ama el consejo, quien escucha, es sabio. Pero aquel que aborrece el consejo, la reprensión, la amonestación, dice que es un ignorante. Así que si muchas veces nosotros nos van a corregir y nos enojamos y evitamos y peleamos, algo está pasando en nuestra vida, soberbia o sumisión. Y vamos a ver la siguiente pregunta dice, creo que mi camino es el mejor y desestimo el consejo de otros. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 12, el versículo 15, versículo 15, dice, opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Cuando nosotros no admitimos el error, cuando nosotros seguimos ahí en lo mismo, nos convertimos en necios y pensamos que estamos haciendo las cosas bien y seguimos por ese camino. Pero al final nos damos cuenta de que no es así, que estamos equivocados, pero ya la hemos
como dice por ahí, la hemos embarrado más de lo debido, ya hemos avanzado mucho, ya hemos hecho daño y después el retroceder pues nos cuesta. La siguiente, la número 3, en cuanto a la soberbia y la sumisión, porque tal vez muchos de nosotros no queremos ser sumisos, siempre nos gusta debatir, cuando nos dicen algo también respondemos. Tal vez nuestro carácter, la cultura, nos apoyamos en eso, pero no está bien. Me siento lo suficientemente santo o importante que los demás. A veces pensamos que ya he alcanzado una estatura, en el tiempo de Elena de White, carne santa, que ya soy superior a los otros, que si yo no soy el director de X, pues eso no va a funcionar, porque nadie lo hace mejor que yo, nadie toca mejor que yo, nadie predica mejor que yo, nadie barre mejor que yo, nadie acomoda las sillas mejor que yo, nadie maneja el sonido mejor que yo. Y en la vida espiritual a veces pensamos que más antigüedad, más conocimiento de la palabra, pues ya estoy ahí al lado, casi de sentarme al lado de Jesucristo. Pero la Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, el versículo 6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. A Dios no le gusta el orgullo, a Dios no le gusta esa parte en la cual a nosotros. Yo pensé que no era orgulloso, pero sí lo soy. Yo pensé que era humilde, pero me faltaba. Nos falta aprender, nos falta más. Pasemos a la siguiente, que tiene que ver con la relación con los demás. ¿Cómo estamos con los demás? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Recuerde que hasta ahora estamos haciendo el examen, el diagnóstico, le estoy diciendo con estas preguntas, y espero que usted en esta mañana se esté examinando. Altivez versus servicio. ¿Estoy dispuesto a servir? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere o no? Me dicen, vaya, ayude, usted que es bueno para cantar y usted que toca, y tenga el servicio de canto. No, yo no puedo. Y sí puede, pero de pronto está con alguien que no quiere cantar, entonces se indispone. O de pronto porque no lo llamaron a tiempo o le dijeron a última hora. Y así pasa con cualquiera de nosotros. ¿Qué dice ahí? No solamente en la iglesia, el trabajo, la familia. ¿Busco reconocimiento y aplausos por lo que hago? ¿Usted espera que le den las gracias? Como seres humanos esperamos que al menos nos den gracias. Pero Dios nos enseña que nosotros no debemos esperar ni aún las gracias. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos para servir y glorificar el nombre de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, y es la palabra que estamos tratando, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Todo lo que hacemos, lo hacemos es pensando en los demás. A veces uno ve que alguien está ahí y de pronto él sabe más que uno. Su cara, cuando lo ven a uno, cambia. Ah, eso ya lo sabía. Ay, eso tan simple. Ay, eso tan aquello. Perdón que hable, no tengo nada contra los cantantes, pero voy a tomar el ejemplo de ellos, ¿no? Yo veo mucho eso, porque mi esposa también canta y yo veo, a veces uno está sentado y le gusta observar. Eso lo ve mucho en los que cantan, los que tienen ese gran talento de alabar y glorificar a Dios. Cuando otro está cantando y siente como ese celito, sube bastante, a veces sentimos eso, y a veces pasa a nosotros con los predicadores, qué tremenda predicación, qué tono de voz, qué manejo, qué profundidad. Sentimos esa parte y como que no lo hizo tan bien, pero sabemos que lo hizo bien y no le damos el reconocimiento. Nos olvidamos que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Altivez y servicio.
trato de imponer mi opinión y me cuesta decir, tenía razón, lo siento. Muchos de nosotros admitimos que nos hemos equivocado, pero no somos capaces de acercarnos a decirle a la persona que nos equivocamos, que nos disculpe, que nos perdone, que qué podemos hacer para enmendar ese error. Proverbios capítulo 13 nos vuelve a hablar nuevamente en esta mañana. El versículo 10 dice, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? En el hebreo significa arrogancia y presunción, traducida como osadón. La soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Los prudentes son los que escuchan, los prudentes son los que están atentos a seguir los consejos de Dios. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es un sentimiento de superioridad, pero también es una característica de aquellas personas que aparentemente tienen tener una estima alta, pero no es así. No es que tengan una estima alta, tienen dificultades, tienen demasiado orgullo para aceptar consejo y se ofenden. Así que si hay alguien que sea soberbio, tendrá que pedirle a Dios mucha ayuda, doblar muchas rodillas y dejar que Dios lo transforme cada día, cada día. En la siguiente cita dice, miro hacia abajo a otros o me siento superior a los demás en santidad o conocimiento. Y Romanos capítulo 12, versículo 16 nos dice, no seas arrogante, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Esa es una versión que nos habla bastante. Yo creo que las citas nos están diciendo a nosotros cómo somos y qué hacemos. Vamos a el siguiente punto. En situaciones de dificultad, ahí estamos. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, en esas circunstancias, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Me quejo y me rebelo ante las pruebas, sintiendo que no merezco sufrir? ¿Nos ha pasado eso a nosotros? Que decimos, Señor, ¿eso por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué no le pasa al vecino? Él sí se lo merece, yo en cambio no. O tal vez algo está pasando en nuestra vida. Pues Job, hay muchas citas de Job 1:22, Job 2:10, pero yo quiero resaltar una en especial y es Job 27, los versículos 2 hasta el 5. Vive Dios que ha quitado mi derecho, el omnipotente, que ha amargado mi alma. Ojo con eso, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad. O sea, que mientras Él tuviera aliento de vida, mientras Él respirara, no iba a hablar nada en contra de Dios. Ni mi lengua pronunciará mentira. Y el versículo 5, nunca acontezca que yo os dé la razón hasta la muerte. Mantendré mi integridad. Examinémonos. ¿Nos quejamos o tenemos esa confianza en Dios? ¿Cómo estamos? ¿Trato de vengarme o guardo rencor cuando me ofenden? ¿Me vengo? Voy a colocar el ejemplo de los que les gusta jugar fútbol o micro o algún deporte de contacto. Yo vi a un jugador que le dieron durísimo, lo lesionaron, le lastimaron su rodilla, duró como 2 a 3 años para volver a jugar. Pero cuando jugó, ¿qué tenía en su mente? El vengarse. Y se encontró con aquel jugador que le hizo daño después de 3 años. Y después de esos 3 años, ¿qué creen que le hizo el jugador? Le dio durísimo y también lo lesionó por el resto de su vida. ¿Será que nosotros cuando pensamos en vengarnos, cuando nosotros pensamos en tomar la justicia y hacer justicia por nuestras manos, está bien? No. Pero a mí me da temor lo que dice la palabra, que la venganza es de Dios. Cuando yo le digo a Dios, Señor, véngase, dejo la venganza en tus manos para que tú obres en la persona aquella, a veces es más peligroso, es más peligroso. Por eso nosotros debemos pensar en esa parte. 1 Corintios capítulo 13, los versículos 1, el versículo 3 y el 8 dice, la humildad es amorosa y perdonadora, el orgullo guarda rencor.
Si tú o yo estamos guardando rencor con algo que nos hicieron, entonces podríamos decir que somos orgullosos. ¿Y cuál fue el pecado que hizo que Satanás cayera? Su orgullo, su vanidad, su prepotencia. No debería, pero él era orgulloso. Avancemos en la siguiente. En el éxito y la seguridad personal, autosuficiencia versus dependencia. Me atribuyo los logros y olvido que todo viene de Dios. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 12? Que es la cita. Por tanto, como pueblo escogido de Dios, revístanse de humildad. Y yo quiero que leamos esa cita porque ahí está resumida. Colosenses capítulo 3, dice el versículo 1 y versículo 2 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria de Dios. Necesitamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Necesitamos dejar que Él sea. Y la última la encontramos en Proverbios 16, 18. Avanzamos. Proverbios 16, 18 nos dice: siento que soy indispensable o invencible. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Cuando somos autosuficientes. Y por eso volvemos a lo que fue la primera pregunta. ¿Cómo nos hemos examinado? ¿Hemos sido reprobados o aprobados? Antes las monedas romanas agarraban el material y tenían algo de base, los colocaban en algo metálico y los golpeaban y formaban y salía la cara del César. Y así podían comunicarse, así el César no fuera a los diferentes lugares, él podría llegar y la gente lo conocía a través de la moneda. Y las monedas una a una eran hechas a través de golpes. Pero resulta que así como en este tiempo existen los falsificadores y empezaron a falsificar las monedas, siempre hay gente que se aprovecha, siempre hay gente que quiere sacar ventaja de eso. Y entonces empezaron a falsificar las monedas, pero para falsificarlas lo que hacían era fundirlas. Y les utilizaban materiales más económicos, más blandos y diferentes. Mientras que ellos utilizaban el oro, la plata, el cobre, entonces empezaron a hacer monedas con materiales más económicos, más blandos, y los revestían de plata. Y para probar esas monedas tenían que agarrar un cincel o un martillo y le daban un golpe. Por eso ustedes ven que a veces las monedas estaban rajadas, a ellos no les importaba que el billete, como ahora, está un poquito rasgado y ya no lo reciben. Allá no. Las monedas tenían huellas, tenían rajaduras, pero también eran probadas con un golpe. ¿Por qué? Porque querían ver el interior de la moneda. Querían ver si esa moneda era aprobada o era reprobada. El objetivo era probar esas monedas para que salieran buenas, para que en el interior no hubiera otro material o otro metal, sino que fuera del mismo. Y por eso el apóstol Pablo escribe ahí en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si Jesús está entre nosotros, si Jesús está en el interior, cuando seamos probados externamente, el interior va a responder y va a salir a flote lo que nosotros tenemos, y que es a Jesucristo. Pero si nosotros no tenemos a Jesucristo, ¿qué va a salir? La soberbia, la altivez, la vanidad, el orgullo, nuestras concupiscencias. A veces todo le echamos la culpa al enemigo, pero son nuestras debilidades, la parte carnal que tenemos,
que seguimos alimentando. Y por eso, cuando se hacían esas pruebas, el objetivo no era reprobar. Cuando se hacen los exámenes se hacen es para aprobar, que usted conoce, que usted sabe. No es para reprobarlo, es para aprobarle su conocimiento. Cuando se hace un examen médico, ¿para qué es? Para probar que está en mala condición, que tiene una enfermedad, o para probar que usted está bien, o cuál es su falencia. Por eso, cuando en la Biblia dice, examíname, Señor, examíname. Yo le estoy diciendo a Dios que quiero ser probado, que mire mis falencias. ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta de las falencias, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a cambiar? Y eso es lo que quería decir ese diccionario que aparece ahí en Health World Studies. Explica la palabra del griego dokimasa, de que lo que quería decir el apóstol Pablo era que quería que salieran bien. Pero yo quiero compartir algunos pensamientos que encontré en el Espíritu de Profecía, algunas citas bíblicas. Dice, bajo la acción del Espíritu Santo, incluso los más débiles en el tiempo del Pentecostés, ellos ejercieron la fe que tenían en Dios. Y ellos poco a poco fueron aprendiendo de sus debilidades. Ellos aprendieron a mejorar lo que el Señor les había otorgado. Cada uno de los que estamos aquí tenemos talentos, tenemos cualidades, tenemos facultades. Eso es lo que debemos aprovechar, en vez de ponernos a fijarnos en lo negativo que tenemos. Aprovechar lo que Dios nos ha dado, esas facultades, esas capacidades, esas cualidades, acrecentarlas y colocarlas al servicio de Dios. Ellos fueron refinados y fueron ennoblecidos. Y dice, al someterse humildemente a la influencia transformadora ¿de quién? De las pruebas y del Espíritu Santo. Recibieron la plenitud de la deidad y fueron formados a imagen de lo divino. Necesitamos ser transformados a la imagen de lo divino. El orgullo versus la humildad. El apóstol Pablo, ahí en esa cita de Romanos capítulo 12, versículo 3, nos dice que nosotros no tenemos por qué estar pensando en nosotros. Alguien me dijo, y es que lo que hago, todo me sale mal, y trato de hacer el bien, pero no me sale mal, y trato de corregir, y me sale mal. Pero esta semana logré comprender aún más que no debo pensar en hacerle el bien a otros, sino debo pensar en que debo hacerle el bien a Dios. Y cuando yo le hago el bien a Dios, pues le estoy haciendo el bien a los demás y me estoy haciendo un bien para mí mismo. Por eso dice, no pienses de ti mismo más de lo que debes, sino más bien piensa de ti mismo con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno de vosotros. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Y la siguiente cita nos dice en 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, todos ustedes revístanse de la palabra que nos cuesta trabajo hacer, humildad. Seamos humildes. La iglesia de Dios necesita eso. Yo necesito de eso, ser humilde, revestirnos de la humildad los unos con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Es necesario humillarnos para que Él nos enaltezca. Y la otra cita dice, eso fue un novelista, un escocés, escribió, hay dos cosas de las que los hombres nunca deberían cansarse de hacer: ser bondadosos, ser buenos, hacer el bien y ser humildes. A pesar de que nos hagan lo que nos hagan, tal vez nos puedan decir que somos tontos, que nos dejamos, ay, es que usted se deja de hacer todo lo que le hacen, todo lo que le dicen, y usted sigue sirviendo y ayudando. Es preferible que nos digan todo eso, pero ¿cómo estamos ante los ojos de Dios? El apóstol Juan, uno de los ejemplos que me gusta colocar en cuanto a la humildad. Si nosotros nos ponemos a ver a Juan, Juan fue conocido como el discípulo amado, pero antes de llegar a ser amado, ¿qué era? El hijo del trueno. Así que Juan, cuando se hacía sonar, cuando él se mostraba él todo. Y dice que en la vida del discípulo Juan se da un ejemplo de lo que es la verdadera santificación. Durante los años de estrecha comunión con Cristo, dice que el Salvador advirtió y le reprendió con frecuencia, era reprendido. ¿Y él qué hacía? ¿Se enaltecía? ¿Se llenaba de soberbia? ¿De orgullo? No, mis queridos hermanos. Él bajaba la cabeza
Él aceptaba las reprensiones. A nosotros nos cuesta aceptar las reprensiones, a nosotros nos cuesta admitir nuestros errores, a nosotros nos cuesta decir perdón, disculpa. Dice que a medida que el carácter del divino se fue mostrando o él fue cambiando, Jesús se fue manifestando en su vida. Juan reconoció sus propias deficiencias, se sintió humillado por esa. Nosotros debemos sentirnos humillados por lo que somos, porque somos muy soberbios y muy orgullosos. Somos desunidos, tenemos muchas dificultades y uno de los grandes problemas que tenemos es eso, el no reconocer que necesitamos de Dios y que necesitamos ser transformados. Dice que día tras día, en contraste con su espíritu impetuoso, contempló la ternura y la paciencia de Jesús y escuchó sus enseñanzas de humildad y de perseverancia. Porque para llegar a ser humildes no se logra de la noche a la mañana. Esas monedas que hacían, tenían que golpearlas para ser probadas. Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de compasión, revistámonos de bondad, revistámonos de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Hay alguien que necesita paciencia? Amén. ¿Hay alguien que necesita ser manso? ¿Hay alguien que necesita ser bondadoso, ser bueno? Porque dice que es bueno, pero nos falta ser más buenos. ¿Somos compasivos? ¿Amamos a los demás? ¿Hay alguien que en esta mañana le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero ser como Juan, yo quiero escuchar las reprensiones y quiero que me transformes en mi vida, ser humillado, ser probado? Examina mi corazón y mira mis falencias, y esas falencias que tengo, que puedan ser quitadas. ¿Hay alguien que le quiera decir eso al Señor en esta mañana? Señor, examina mi corazón, transforma mi vida. Ya no quiero ser el mismo, no puedo seguir siendo el mismo, porque si sigo así, seguiré los pasos tal vez de Judas, de Satanás o de otros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser mansos, humildes, compasivos, amorosos, bondadosos. Señor, hoy en esta mañana tu pueblo se ha colocado de rodilla, reconociendo nuestra condición, reconociendo que no somos los mejores. Señor, hemos cometido muchos errores en nuestra vida: el orgullo, la vanidad, la altivez, la soberbia han hecho daño en nuestra vida. Le hemos hecho daño a muchas personas con nuestra forma de ser, con nuestras miradas, con nuestras actitudes. Pero hoy reconocemos esta condición. No será fácil el ser transformados, el alcanzar la estatura que tú deseas para cada uno de nosotros. Pero puestos de rodillas, hoy hemos iniciado o estamos continuando con ese proceso de transformación. En tus manos quiero colocar a esta iglesia, a cada uno de los que están acá, a cada uno de los amigos que tal vez nos escucharán. Ruego para que el Espíritu de Dios esté con cada uno de nosotros, y el que inició aquella obra la pueda terminar en cada uno de nosotros, pues te lo pedimos en Jesús. Amén.